doctores, a desarrollar algunos criterios en algunas sentencias del Tribunal Constitucional que hacen referencia, doctores, en algún caso a criterios que son vinculantes, y vamos a indicar cuándo es así, y en algunos otros casos que son criterios novedosos, hasta cierto punto que han generado polémica para quienes nos dedicamos al ámbito penal. Una de las sentencias, doctores, que genera cierta preocupación y que se ha reiterado ya en dos pronunciamientos vía un habeas corpus, al que vamos a denominar conexo, porque no tiene que ver directamente con la afectación a la libertad, sino con algunos derechos o principios que están relacionados con el debido proceso, son las sentencias que se han referido al principio de legalidad, doctor. Este principio, que es tan importante para nosotros los penalistas, que nos dice, bueno, señores, no hay delito, no hay pena si es que no está previsto en la ley, no hay juicio sin ley, desde un punto de vista sustantivo, no tendría que generar ningún interés en el Tribunal Constitucional, dado que el mismo tribunal, en una serie de habeas corpus, ha señalado que no es una instancia adicional, que no está por encima del Poder Judicial, y que cuando hablamos de legalidad penal, este es un tema que le compete al Poder Judicial, a la justicia penal ordinaria. Bueno, en realidad así lo ha dicho y así lo concibe, hasta que en algún momento, doctores, ciertamente cambia esta idea y nos dice, señores, el principio de legalidad, este principio rector en el Código Penal, en realidad tiene una doble dimensión. Y es más o menos el discurso con el que se han ido manejando el tema de los derechos en materia constitucional. Esta dimensión objetiva y subjetiva, de verlo como un principio que define al Estado, en este caso al Estado constitucional. No se puede hablar de Estado constitucional sin legalidad, y ahí está la dimensión objetiva de este principio, y por otro lado, de entenderlo como un derecho, que viene a ser la dimensión subjetiva. Desde ese punto de vista, nos dice, bueno, pues el que alguien denuncie que se ha afectado la legalidad vía un habeas corpus puede generar el control constitucional. En algún punto se dijo que no, en el entendido de que la justicia constitucional no debía entrar en temas que le correspondían a la justicia penal ordinaria, pero desde el enfoque de la legalidad desde una dimensión objetiva y la legalidad desde una dimensión subjetiva, entendida como derecho, podríamos decir, señores, me están afectando mi libertad, y eso va de la mano con la afectación del principio de derecho de legalidad. ¿Y dónde es que está este principio de derecho? Está en la Constitución, señores. En la Constitución se dice claramente que ninguna persona puede ser sometida a proceso penal por un hecho que en el tiempo de su comisión no esté tipificado como delito. Ahí está la legalidad. El derecho que tenemos de no ser juzgados, de no ser sometidos a un asunto penal o a la persecución penal, si es que la conducta previamente no está descrita en la ley como delito. Esa es la puerta de entrada, señores, para que el Tribunal Constitucional haya tratado el tema de la legalidad y se haya entrometido hasta cierto punto en este tema que debiera ser exclusivo de la justicia penal. Y entonces, doctores, comenzaron a llegar una serie de casos. Llegó, por ejemplo, el caso de Montesinos, en el cual a él lo consideraban como funcionario de facto en un caso de peculado. Luego se pronunciaron sobre un tema de falsedad, si no se sabía bien si era falsedad en el primer párrafo o falsedad en el segundo párrafo. Y entonces el tribunal nos dijo, señores, ¿saben qué? Vamos a intervenir con control constitucional en materia de legalidad penal en un supuesto. Y ahí está el criterio, señores. ¿Cuándo la justicia constitucional podría tener que ver con la legalidad? Lo que supone en el ámbito penal, doctores, tener que ver con la tipificación, si está bien tipificado o no, en un solo supuesto, nos dijo el tribunal. Cuando obedezca a pautas interpretativas manifiestamente extravagantes. Señores, situaciones que son definitivamente arbitrarias, que uno se pone a pensar de dónde es que se tuvo o se obtuvo esos alcances, y uno a veces advierte que tiene que ver con la coyuntura política,
que tiene que ver con la persecución de determinadas personas y no necesariamente con criterios objetivos. Lo dije, señores, el Tribunal Constitucional, vía el habeas corpus conexo, va a tener que ver con la legalidad penal, con interpretaciones extravagantes, irrazonables, caprichosas, señores, que a veces uno ve que las cosas se han jalado de los cabellos como para que puedan encajar las conductas dentro del tipo penal, incompatibles con el ordenamiento constitucional y con el sistema de valores. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de tipicidad en el ámbito penal, doctores, el legislador tiene que tener mucho cuidado de no ampliar los alcances de la norma penal. Al ser una norma de tipo sancionatoria, lo que hay que hacer es restringir, limitar, y si es posible, establecer nuestra interpretación conforme a lo que literalmente dice la norma, justamente para evitar que se amplíen los alcances y se consideren personas o se consideren conductas que no estaban contempladas inicialmente. Pues estas sentencias, doctores, que ustedes tienen indicados los números respectivos, han marcado el hito para que el Tribunal Constitucional, en casos posteriores, en los que de repente se dio una tipificación en la formalización de la denuncia o en la apertura de instrucción y no se expresó motivos, o los motivos no se ajustan a esta idea de interpretación restrictiva, casi literal de la norma penal, se haya optado por decir, bueno, vamos a intervenir porque esto parece irrazonable, caprichoso, arbitrario, y ciertamente estamos ingresando en un tema que le corresponde inicialmente a la justicia penal y que debiera de corregirse en todo caso con los recursos que prevé la justicia penal ordinaria. Pero ante esa imposibilidad, señores, se ha abierto la ventana o la posibilidad de que vía el habeas corpus el tribunal ingrese en un tema que es estrictamente de exclusividad, o podríamos decir de manejo de lo que viene a ser la justicia penal. Ahora, señores, en algunos casos el tribunal ha dicho sí, y en otros tantos casos que podría haber dicho no, aquí no corresponde. Bueno, señores, se ha dado una situación de contradicción porque en unos casos interviene y en otros tantos no. Esta no es jurisprudencia vinculante, doctores. Este es un criterio relevante dentro de alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué lo mencionamos? Porque de hecho resulta raro para nosotros, los penalistas, que el tribunal haya ingresado en este tema de la legalidad y en el tema de la calificación de las conductas. ¿Cuál ha sido su criterio? Esta posibilidad de que la norma penal se haya sometido al capricho, a la extravagancia, a una interpretación muy subjetiva de parte de los operadores en el ámbito penal. Doctores, pasamos al siguiente criterio. Y el siguiente criterio tampoco es vinculante, pero da origen a un desarrollo muy importante en el ámbito penal. Doctores, se presenta un habeas corpus referido al tema de las medidas de seguridad. Esta sentencia va a marcar un antes y un después en materia penal. ¿Por qué? Antes de esta sentencia, doctores, las medidas de seguridad las podían dictar los jueces mediante autos. Verificado el estado de inimputabilidad del sujeto con un protocolo psiquiátrico, lo que correspondía era decir, bueno, pues, se ha producido el corte de secuela, porque el sujeto es un inimputable, y dictémosle la medida de seguridad correspondiente, el internamiento en el centro especializado. Y señores, no había más que una situación de discrecionalidad del juez, que observaba el protocolo psiquiátrico e inmediatamente aplicaba la consecuencia jurídica, que era la medida de seguridad. ¿Qué ha dicho, doctores, el Tribunal Constitucional? Para empezar, que las medidas de seguridad suponen ¿qué cosa? Tratamiento. Y el tratamiento implica, señores, una atención especializada a alguien que tiene la categoría de ¿qué? De peligroso. Ahora, doctores, esto no es nuevo para nosotros los penalistas, porque cuando uno revisa el Código Penal, te dicen que el internamiento y el tratamiento ambulatorio, que son las medidas de seguridad que contempla el Código, se pueden aplicar en base a la peligrosidad.
y dice el juez deberá hacer un pronóstico de peligrosidad. ¿Dónde está la novedad? Porque prácticamente el tribunal está reiterando lo que nosotros sabemos, que es una forma de tratamiento, que hay que aplicar una serie de medidas destinadas a la curación, que se supone o se sustenta en la peligrosidad de que en el futuro este sujeto vuelva a cometer nuevos delitos. La novedad está aquí, señores, que dice, no pueden ser impuestas por el juez penal con absoluta y entera discrecionalidad, como era antes, señor, que bastaba que el juez viera el protocolo psiquiátrico y se hiciera una proyección subjetiva de que el sujeto en el futuro pueda cometer hechos similares o actividad ilícita. ¿Qué es lo que ha generado esta sentencia que estamos comentando? Que, doctores, en el año 2005, luego de un trabajo que realizara la Corte Suprema, después de que esta sentencia saliera publicada, se dijera, es necesario establecer pautas vinculantes en materia de medidas de seguridad en el ámbito penal. De tal manera que la Corte Suprema, en base, señores, a esta sentencia que estamos viendo, nos ha dicho, los jueces penales, primero, no pueden imponer medidas de seguridad en un auto. Tienen que imponer la medida de seguridad en una sentencia. Porque por más inimputable que sea, ese señor tiene derecho ¿a qué? A la presunción de inocencia. Y tiene derecho a juicio. Tiene derecho a que el fiscal acredite que se dio el delito, acredite que él tuvo que ver con el hecho, acredite su estado de peligrosidad y se imponga la medida de seguridad luego de haber debatido, discutido, ejercido el contradictorio en un juicio. Y no lo que se acostumbraba a hacer, de simplemente imponer a través de un auto una medida y disponer el corte de secuela sin tener la certeza, doctores, de que realmente ese señor había tenido que ver con la conducta ilícita. Primera pauta, señor. Segunda pauta, que no es discrecionalidad de los jueces, no está sujeto a la discrecionalidad absoluta y total de los jueces, señores, el imponer la medida. Porque esto de la prognosis de peligrosidad que nos exigía el Código Penal, hacía que los jueces dijeran, bueno, pues tengo aquí el protocolo psiquiátrico, está relacionado con una violación sexual, me parece, es posible que esta persona vuelva a cometer actos similares. No, pues señores, eso es corazonada, suposición. Así no puede actuar un juez. Y entonces cuando el tribunal nos dice que no está sujeta a la absoluta y entera discrecionalidad, la Corte Suprema toma esta pauta y dice, efectivamente, para que un juez penal, y ahí está la pauta, señores, vinculante, para que un juez penal pueda dictar una medida de seguridad de la dimensión de un internamiento, por ejemplo, tendrá la pericia psiquiátrica que establecer su estado de peligrosidad. Entonces ya no es la corazonada del juez, pues, doctores. Ya no es que el juez piensa que puede volver a cometer delitos. No es. Se trata de que tiene un peritaje, un protocolo psiquiátrico, en donde dice el médico, el especialista, de que este señor tiene altas probabilidades de seguir cometiendo actos similares. Y entonces ya no es una cuestión discrecional, sino es una situación sustentada en un pronunciamiento científico, que es la voz del experto en materia de psiquiatría.